Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza. Les saluda el pastor Santiago de Hoya Salazar, recordándoles a que se suscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo para aquellas personas que aún no lo han hecho, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal, recordándoles a que hagan invitación a otras personas para que se sumen al canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado según San Juan, en esta oportunidad daremos inicio al estudio del capítulo 21 entre los versículos 1 al 14. Según San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14, dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Amén. Al iniciar este capítulo 21, Juan el escritor lo hace con una palabra de implicación o preposición después. Esto nos lleva a enlazarnos con el versículo 29 del capítulo anterior, capítulo 20. Recordemos que allí se describe la segunda manifestación del Señor resucitado a sus discípulos y hace el encuentro o el énfasis del encuentro del Señor Jesús resucitado con Tomás, uno de los discípulos, quien no había creído a los demás cuando le contaron que el Señor Jesucristo se había manifestado a ellos resucitado. El versículo 2
dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Cuando sumamos el total de los discípulos registrados en este versículo, nos da un total de 7 discípulos. Pero hay algo especial. Dice que los nombres de Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. De sus discípulos. ¿Quiénes eran los otros dos discípulos? Juan relata especialmente los nombres de aquellos discípulos y deja el nombre de los otros dos. Juan lo hace así intencionalmente, porque cuando él menciona a los discípulos que estaban allí y lo hace en este versículo 2, cada discípulo que él menciona tuvo una particularidad con respecto a su relación e interrelación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así lo dice la palabra del Señor. Simón Pedro, recordemos que Simón Pedro negó conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así lo relata la palabra, y de una manera especial quiero hacer la lectura como lo destaca el Evangelio según San Marcos en el capítulo 14, versículos 66 al 72. Dice así la palabra del Señor. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. La negación de Simón Pedro, y dijo que comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Ahora aparece Tomás, el incrédulo, que ya en la emisión anterior, pues hablamos acerca
de Tomás, que no creyó cuando los demás discípulos le dieron el testimonio de que el Señor Jesucristo había resucitado. Está hablando de nuestro Jesucristo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Según San Juan capítulo 20, versículos 21 al 27 al 29. Tomás, el incrédulo, aparece luego Natanael. Natanael, que Jesús tuvo un encuentro con él, y esto pasó con Natanael. Según San Juan capítulo 1, versículos 43 al 50. El siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Amén. Ese es el perfil de Natanael. Ahora, los hijos de Zebedeo. Juan no cuenta aquí quiénes los nombres de los hijos de Zebedeo, pero son Jacobo y Juan, o sea, Juan, el escritor de este texto que estamos estudiando, y su hermano Santiago o Jacobo. Y vea lo que dice la palabra del Señor de ellos dos. Marcos capítulo 10 dice acerca de los hijos de Zebedeo de Santiago y Juan. Capítulo 10, versículos 35 al 41. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vino que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, ¿podemos? Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Qué demuestra este pasaje de Marcos 10, versículos 35 al 41 del perfil o característica personal de Juan y de Santiago? ¿Representa qué? Orgullo.
representa orgullo. Y leamos otro pasaje que nos muestra las características de Jacobo o Santiago y Juan. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, está hablando de nuestro Jesucristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Estos dos pasajes de Marcos capítulo 10, versículos 35 al 41, Lucas 9, versículos 51 al 56. ¿Qué perfil muestra de las características de la personalidad de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo? Orgullo y soberbia. Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Proverbios 21:4. Ahora, ¿quiénes eran los otros dos discípulos? Hagamos un compendio de las características de aquellos discípulos mencionados en este pasaje de estudio en cuanto a sus características. Pedro, temor, incertidumbre, rechazo, angustia, soledad. Tomás, falta de fe, que produce desconfianza e incredulidad. Natanael, religiosidad que produce ceguera espiritual, oscuridad de la mente y de los pensamientos. Jacobo y Juan, orgullo y soberbia. Y ahora los otros dos. Así he titulado esta enseñanza en esta oportunidad. ¿Quiénes eran los otros dos? ¿Quiénes eran los otros dos? El escritor Juan intencionalmente no hace mención de los otros dos discípulos, dejándolos en incógnita o en puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque en lo sucesivo aquellos otros dos discípulos serían los que recibirían la responsabilidad de llevar la palabra de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, transmitiendo la verdad de Jesucristo de persona a persona, de generación a generación, hasta llegar a nuestros días. Los otros dos discípulos nos representan a nosotros, quien habríamos de creer en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sirviendo de receptores y depositarios de la palabra del Señor. Y lo contrario, depositarios y receptores de la palabra del Señor, porque esa palabra llegó hasta nosotros. Y siempre el Señor, por el Espíritu Santo, está buscando quien crea su palabra y quien lleve su palabra. Porque para que
alguien la lleve, tiene que haber alguien que escuche. Y para que haya alguien que escuche, tiene que haber alguien que esté transmitiendo la palabra. Transmisores y receptores de la palabra, receptores de la palabra y transmisores de la misma. Entonces, ¿quiénes eran los otros dos discípulos? Allí, por eso Juan no los menciona, porque de una manera especial y sabia, él lo hace para que ese sitio lo ocupemos usted y yo. En este momento, yo soy transmisor de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra está llegando a muchas personas y llegará a muchas personas que se convertirán en depositarios de esa palabra, receptores de esa palabra, y ahora esos que están siendo receptores de esa palabra, mañana serán los que la van a depositar en otras almas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así como alguien en el pasado depositó esa palabra en mí y yo fui receptor y transmisor de esa palabra. Hoy hay también puntos suspensivos y hay una incógnita porque la palabra se está transmitiendo a los cuatro vientos y esa palabra, como dijo nuestro Señor allá en Isaías capítulo 55, la palabra que sale de mi boca no vendrá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo le mande y será prosperada para todo lo que yo la envié. Amén. Entonces, hoy esta palabra está saliendo, teniéndome a mí como depositario de ella. Y muchas de las personas que hoy están escuchando también son transmisores de la palabra para que también la lleven en el nombre de Cristo Jesús. Depositarios y receptores, receptores y depositarios de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los dos discípulos? Nos estaban representando a cada uno de nosotros en el día de hoy, porque ese es el propósito del Evangelio. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, así lo declaró. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Esa es la verdad y esencia de el Evangelio de nuestro Jesucristo. Una vida de arrepentimiento y una vida de creer en la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio, ¿cuál es? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin resurrección no hay salvación. Jesucristo venció la muerte. Cuando alguien te predica de la muerte de Cristo, te está predicando la mitad del Evangelio. Le falta la otra que es mejor que la primera. Sí, Jesucristo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y allí en su cuerpo lacerante, nosotros recibimos salvación y vida eterna porque toda su sangre se derramó para el perdón de pecados. Pero Jesucristo no solamente quedó allí muerto, la tumba donde Jesucristo murió está vacía porque el que en ella fue enterrado resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Y el Evangelio de poder
Se predicó en aquel tiempo de Juan y se predica hoy con dinámica, con poder, con autoridad y con gobierno celestial. Por eso, nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, aquí en este libro de estudio que tenemos en esta oportunidad, Juan capítulo 3, del versículo 14 y 15, mire cómo dice la palabra del Señor, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando nuestro Señor Jesucristo que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así nosotros hoy somos emisarios, transmisores de la verdad del Evangelio de nuestro Jesucristo, y otros son depositarios, para que esos depositarios se conviertan también en transmisores y lo depositen, el poderoso mensaje del Evangelio de nuestro Jesucristo, en aquellas personas que hoy están esperando que alguien les hable de que Jesucristo vive y reina y que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Juan, en este pasaje de estudio que tenemos hoy, él deja esa incógnita y dice que y otros dos de sus discípulos. Amén. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y por eso, cuando yo hago esta relación de el perfil de estos discípulos que describe Juan cuando dice de Pedro, cuando Simón Pedro niega a Jesús, tiene temor, incertidumbre, rechazo, angustia, soledad. Tomás, falta de fe, que produce desconfianza, incredulidad. Natanael, religiosidad, ceguera y oscuridad en la mente y en los pensamientos. Santiago o Jacobo y Juan, hermanos hijos de Zebedeo, orgullo y soberbia. Con estas características que se describe de estos apóstoles, también cada uno de nosotros llega con esas características, porque ¿qué demuestra eso de esas características que describe la palabra de estos discípulos? La debilidad del hombre, la carne del hombre, el pecado lo que hace en el hombre. Pero Dios a estos hombres así, tan imperfectos, los usó en gran manera para llevar el poderoso mensaje de salvación. Y también hoy a nosotros, el Señor, con todas las imperfecciones que nosotros hemos tenido, Él quiere seguir ministrando la verdad del Evangelio de nuestro Jesucristo a través de nosotros, que debemos tener una vida de arrepentimiento, dejar al viejo hombre y caminar por sendas de amor, de paz, de justicia y de libertad, donde solamente pueden caminar aquellas personas que con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo hemos decidido y hemos seleccionado y hemos seguido y hemos servido a Jesucristo como Señor y Salvador de cada una de nuestras vidas. Amén.
Si alguna persona que escucha por primera vez el mensaje de salvación en Cristo Jesús y se identifica con los otros dos discípulos, yo le invito que en esta hora cierre sus ojos y con sinceridad de corazón, desde lo más profundo de su ser, acepte a Cristo como Señor y Salvador con estas palabras. Repita juntamente conmigo: bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Yo vengo reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Creo que Él nació de María Virgen, que vivió como hombre, que padeció la muerte de cruz y que al tercer día resucitó. Y a ese Cristo vivo, hoy lo declaro y lo confieso como mi único y suficiente Salvador. Creo que su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario, me limpia de todos mis pecados y que el poder de tu Santo Espíritu me libra de toda maldad. Yo creo, Señor, que mi nombre está inscrito allá en el libro de la vida, en el cielo, donde nunca más será borrado. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a orar por la administración que Dios ha traído en esta hora, por medio de su bendita y santa palabra y por la acción gloriosa del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita y por tu santa palabra. Gracias porque tu palabra hoy nos enseña, Señor, y también nos invita a que seamos aquellos otros dos discípulos que no se mencionan en este pasaje, pero que nosotros tomamos ese sitio para recibir tu palabra y también llevar el poderoso mensaje de salvación a una humanidad que en este tiempo está a punto del colapso, porque entre más personas haya sobre la faz de la tierra, más abunda el pecado. Dice tu palabra: por cuanto abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Por eso, Dios de la gloria, es necesario que hoy nosotros, que somos discípulos tuyos, los otros dos discípulos, somos parte de esa pareja de discípulos, receptores y depositadores de tu palabra, Señor, la llevemos con honestidad, con transparencia, oh Dios, con fe, con poder, con autoridad del Espíritu Santo, siendo hombres y mujeres nuevos, resucitados para el reino de los cielos por Jesucristo, Señor nuestro, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si podéis haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hoy que nosotros caminemos firmes adelante, llenos del Espíritu Santo y caminando resucitados y con el resucitado, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, desde ahora y por todos los siglos de los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.